Hola a todos y todas. En esta segunda cápsula vamos a continuar estudiando las propiedades químicas de los alcoholes. Hoy día vamos a hablar específicamente de la reactividad de los alcoholes o del tipo de reacciones químicas que los alcoholes experimentan. En general, los alcoholes se pueden obtener a partir de alquenos, de cetonas, de aldehídos, de éteres, de halogenuros de alquilo, que es un tipo de compuesto que tiene importancia en química orgánica, de ésteres y de ácidos carboxílicos. Además, los alcoholes pueden generar, debido a su reactividad química, alquenos, cetonas, aldehídos, éteres, halogenuros de alquilo, ésteres y ácidos carboxílicos. En cuanto a las propiedades químicas que tienen los alcoholes, vamos a hablar primeramente de la acidez. La acidez es básicamente la tendencia que tiene cualquier molécula, sea orgánica o no, a cederle un protón o un hidrógeno a el solvente en el que se encuentra, ¿no es cierto? Los alcoholes en general se observa que la acidez de los alcoholes primarios es mayor que la de los alcoholes secundarios y los alcoholes secundarios tienen mayor acidez que los alcoholes terciarios. Si uno piensa en la acidez como la capacidad que tiene una molécula de alcohol a ceder este hidrógeno, formando una base conjugada, resulta que uno puede explicar las diferencias de acidez entre primarios, secundarios y terciarios recurriendo a un efecto que producen las cadenas alquílicas. Las cadenas alquílicas derivadas de los hidrocarburos alifáticos tienen tendencia a entregar electrones. En este caso, este radical o grupo sustituyente eh, puede, puede entregarle electrones al carbono y de esta manera se incrementa la densidad electrónica entre el oxígeno y el hidrógeno. Una manera sencilla de entender la acidez es simplemente pensar de que la acidez va a estar dada por la fuerza o debilidad que tiene el enlace oxígeno-hidrógeno. Si el enlace oxígeno-hidrógeno es fuerte, resulta que ustedes van a poder observar que el hidrógeno no se separa del oxígeno con facilidad. Por el contrario, si el enlace oxígeno-hidrógeno es débil, el hidrógeno va a tener mayor tendencia a separarse del oxígeno, lo que constituye la acidez de este grupo, de este hidrógeno unido a oxígeno. Ahora les dije que los radicales de tipo alquílico, derivados de hidrocarburos alifáticos, tienen tendencia a entregar electrones, lo que incrementa la densidad electrónica en torno al oxígeno y hace que el enlace oxígeno-hidrógeno sea más fuerte, mientras más sustituyentes tengan. Si ustedes tienen 3 grupos sustituyentes, el incremento de la densidad electrónica sobre el enlace oxígeno-hidrógeno hace que este hidrógeno sea realmente difícil de disociar con respecto a el de un alcohol secundario, que tiene un grupo sustituyente menos, y con respecto a un alcohol primario que tiene un solo sustituyente. Esto explicaría por qué los alcoholes terciarios son son menos ácidos que los secundarios, y los secundarios son menos ácidos que los primarios. Entonces la acidez depende exclusivamente del aumento del número de radicales alquílicos. Si aumenta el número de este tipo de radicales, va a aumentar la densidad electrónica del átomo de oxígeno, por lo tanto, el
carbono, el oxígeno retiene al protón con mayor fuerza y va a ser, tal como dice ahí, menos ácido. Hablemos de la reactividad de los alcoholes. Primero que nada, una cuestión bien importante y que ustedes tienen que tener en cuenta es que los alcoholes, sean primarios, secundarios, terciarios, no se ionizan en agua. El agua no tiene la fuerza necesaria para capturar este hidrógeno de un alcohol. Por lo tanto, los alcoholes nunca se van a ionizar en agua. Y tampoco reaccionan con hidróxido de sodio en una solución alcohólica de hidróxido de sodio concentrado en agua. A diferencia de los fenoles sí tienen esta capacidad de reaccionar con hidróxido de sodio, porque los alcoholes, los fenoles, son mucho más ácidos que los alcoholes. Esto implica que si ustedes tratan de sacarle un hidrógeno a un alcohol con una base fuerte como hidróxido de sodio, en medio acuoso, simplemente nunca van a poder detectar reacción. Ahora, los alcoholes sí pueden cederle o reaccionar con metales como sodio, potasio, litio, para generar un tipo de compuestos que reciben el nombre de alcóxidos en forma general. Los alcóxidos son las bases conjugadas de los alcoholes. Cuando el oxígeno que está, cuando el hidrógeno que está unido a oxígeno en un alcohol puede disociarse del oxígeno, se genera su base conjugada. Y repito, las bases conjugadas de los alcoholes se denominan alcóxidos. Entonces los alcoholes reaccionan con sodio metálico, por ejemplo, liberando hidrógeno y generando una sal, donde propiamente tal, el sodio actúa como contrayón del oxígeno que anteriormente contenía el grupo alcohol. Por ejemplo, el etanol, si hacemos reaccionar etanol con sodio metálico, se forma el etóxido de sodio, que es la base conjugada del etanol. Si hacemos reaccionar, por ejemplo, propanol, hablamos de propóxido. Si hacemos reaccionar butanol, generamos butóxido. Si hacemos reaccionar un alcohol de 5 átomos de carbono, generamos un pentóxido. Y así sucesivamente. Bien. Una de las reacciones importantes que dan los alcoholes es la de deshidratación en medio sulfúrico y a temperatura. Los alcoholes primarios se deshidratan para generar el alqueno correspondiente. El alqueno correspondiente se produce porque el OH se rompe el enlace oxígeno-carbono propiamente tal, se libera el hidroxilo como agua y el electrón que queda depositado sobre este carbono puede reordenarse para generar un doble enlace con la salida de otro hidrógeno del otro grupo del otro carbono. Entonces los alcoholes en medio sulfúrico y a temperatura generan alquenos. Si ustedes analizan la formación de alquenos y comparan los alcoholes primarios con los alcoholes secundarios, se van a dar cuenta de que cuando reacciona un alcohol secundario, como el 2-butanol, en medio sulfúrico, para formar el 2-buteno y agua, la temperatura necesaria para lograr la deshidratación baja. Y esta regla continúa si ustedes analizan un alcohol terciario. El 2-metil-2-propanol, cuando se deshidrata, forma el 2-metilpropeno. Pero lo interesante de esto es que, si bien la deshidratación ocurre en medio sulfúrico, la temperatura es menor. Se requiere menor temperatura para deshidratar un alcohol
terciario con respecto a un alcohol secundario y con respecto a un alcohol primario. Entonces, los alcoholes terciarios son más reactivos a la deshidratación, a la reacción de deshidratación con formación de alqueno que los secundarios y los primarios. Bien. Otro tipo de reacción que experimentan los alcoholes es la llamada sustitución nucleofílica, que en química orgánica y en los textos de química orgánica se abrevia como SN. En la sustitución nucleofílica, lo que ocurre es que el grupo hidroxilo que está unido al carbono va a ser sustituido, por eso se llama sustitución, por un halógeno, en este caso el bromuro o ion bromuro del ácido bromídrico. Entonces, cuando el bromuro sustituye al grupo OH, se produce una salida de este grupo OH en forma de una molécula de agua, y el bromo, que sustituyó al hidroxilo, u OH, forma ahora un compuesto de tipo halogenado, en este caso bromuro de etilo. Y la reacción ocurre vía sustitución nucleofílica. Un alcohol terciario como el terbutanol, que aparece acá, también experimenta sustitución del grupo OH por bromo o bromuro, mejor dicho, mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica que involucra la formación de este compuesto llamado bromuro de terbutilo, que es un derivado halogenado de alcano. La reacción esta, si bien ocurre también por mecanismo de sustitución nucleofílica, es diferente en cuanto a la manera en que ocurre la reacción de esta otra. Entonces se habla de sustitución nucleofílica monomolecular 1 y sustitución nucleofílica bimolecular 2. El tipo de mecanismo que involucra la sustitución nucleofílica y la diferencia entre el tipo de sustitución nucleofílica 1 y 2 lo vamos a ver en otra clase. Bien, los alcoholes se oxidan en presencia de oxidantes fuertes como el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. En este sentido, aprendan a reconocer ya el dicromato de potasio y el permanganato de potasio como oxidantes muy fuertes. Por ejemplo, los alcoholes primarios se oxidan al aldehído correspondiente y el aldehído correspondiente se puede oxidar generando el ácido carboxílico. Los alcoholes primarios se oxidan bastante rápidamente y es difícil detener la reacción en aldehído. Normalmente la reacción no se detiene acá, sino que pasa hasta que el alcohol primario ha generado un ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios, en cambio, generan una acetona. Eso significa que el estado de oxidación de este carbono, el que está unido al grupo OH, se modifica. En el caso de los alcoholes terciarios no pueden ser oxidados por estos oxidantes. Entonces la oxidación de alcoholes se utiliza para diferenciar si el alcohol original era primario, secundario o terciario, dependiendo de su reactividad. Repito, los alcoholes primarios generalmente se oxidan hasta el ácido carboxílico correspondiente y la reacción no se detiene en el aldehído. Mientras tanto que los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas y los alcoholes terciarios no reaccionan. Finalmente me gustaría mostrarles alguna utilidad que tiene la reacción de oxidación de alcoholes. El etanol es un alcohol primario
y puede ser oxidado en medio ácido, por eso se agrega ácido sulfúrico, en presencia de dicromato de potasio. Como el dicromato de potasio es el agente oxidante, el cromo se reduce. Entonces, en el dicromato de potasio, el estado de oxidación del cromo es 6, y en el producto, que es sulfato crómico, el estado de oxidación del cromo es más 3. Obviamente hay una reducción. Lo interesante de esta reacción es que el reactivo original, el dicromato de potasio, es naranja. Pero cuando se reduce por formación de sulfato crómico, se produce un cambio de color a verde. No es solo que el estado de oxidación del cromo se modifique, sino que el color del medio de reacción cambia. Entonces, estos aparatitos que ustedes conocen, que se utilizan para detectar si un conductor ha bebido o no alcohol, se basan precisamente en esta reacción de reducción del cromo y el cambio de color. Lo que mide el aparatito cuando ustedes vierten sobre él su aliento es precisamente la reducción del dicromato de potasio a sulfato crómico. El cambio de color es lo que el aparato cuantifica. Entonces, de esta manera, ustedes, ya que aparece un carabinero haciéndole la prueba a un conductor sospechoso, cuando ustedes usan este aparatito, el aparatito detecta básicamente el cromo más 3, que tiene este color medio verdoso, y dependiendo de la cantidad de alcohol que ustedes tenían que ustedes habían bebido, la generación del color verde es más intensa. Entonces el aparatito mide el sulfato crómico, mide su concentración y le permite saber o estimar el índice de alcohol que ustedes tenían probablemente en la sangre y que se relaciona directamente con la cantidad de alcohol que ustedes bebieron. O sea, la química es útil. Muchas gracias.